Profesor, vamos a hacer la presentación del agente simple, nos correspondió. Entonces, yo soy Juan David Pinzón y junto a mí está mi compañero Julián David Rojas Achila. Y vamos a hacer la presentación del agente simple usando un ejemplo de un termostato. En general, un agente simple reactivo es un agente que reacciona solamente con la percepción actual, es decir, este no va a aprender, no va a planear el futuro y tampoco va a guardar en memoria o va a recordar movimientos o cosas que hayamos hecho con el termostato en el pasado. Solamente ya va a actuar con lo predefinido, con las reglas que se le predefinieron. Como en este caso, mi compañero va a explicar cómo va a funcionar el termostato. El termostato funciona, pues como ya lo dijimos, como un agente reactivo que mantiene la temperatura en un rango de confort. Este ejemplo, pues en sí no es inteligente, pero percibe la temperatura actual y decide qué hacer con la calefacción o la refrigeración en el caso que nosotros especifiquemos. Funciona básicamente de la siguiente manera. Percibe la temperatura con un sensor, compara con una regla que nosotros ya predefinimos y decide una acción, si encenderse o apagarse. Por ejemplo, si la temperatura está por debajo del umbral, en este caso se activa la calefacción y si está por encima, se activa. En cambio, si está en el rango aceptable, no hace nada. Entonces, este ejemplo lo hicimos para variar un poco las cosas en el lenguaje de programación Java, el cual importamos la librería Scanner y armamos una clase llamada agente simple termostato. Perfecto. Entonces, básicamente, como lo decía mi compañero, al correr el programa, pues nosotros vamos a hacer como lo que haría el sensor. El sensor va recolectando la información. Obviamente no estamos conectados acá a IoT o algún circuito, sino va a ser solamente la lógica que llevaría este circuito. Entonces nosotros le vamos a dar la temperatura que deseemos y él va a comparar si está por encima o por debajo del umbral, como lo decía mi compañero. Si la temperatura es menor al umbral, que son 20 grados centígrados, entonces el termostato se va a encender, perdón. Si es lo contrario, si está por encima o igual al umbral, como lo vamos a ver, el termostato se va a apagar o va a permanecer apagado. ¿Por qué esto? Porque cuando el termostato detecte que ya no está tan frío el ambiente, es decir, que ya no esté por debajo del umbral, entonces ya no va a ser necesario que esté calentando el, el ambiente, sí, esté trayendo calefacción, entonces va a hacer que se apague. Sí, se va a apagar, mejor dicho. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, mi compañero va a explicar, entonces vamos a correrlo. En el método principal tenemos el objeto Scanner, no vamos a profundizar porque no es clase de programación en Java, pero sí podemos decir que armamos un objeto con la clase agente simple termostato y le indicamos el umbral. Digitamos el valor de la temperatura. En este caso, pues vamos a que la temperatura sea menor al umbral. Por ejemplo, 12. Recordemos que el umbral son 20. Entonces va a aparecer que la temperatura es 12 y el termostato está activado. Podemos ejecutarlo otra vez y probar el segundo condicional, en el cual la temperatura es mayor al umbral. En este caso, por ejemplo, 23 grados. Va a indicar que la temperatura es 23 y el termostato está apagado. En reglas generales para el desarrollo del programa, como lo decía mi compañero, usamos Java y creamos, pues, para no ahondar mucho en la programación que hicimos, pues creamos solamente una variable llamada umbral que es privada y pues su respectivo constructor. Para esto más adelante, cuando creamos un método control llamado control, el cual va a devolver una cadena de texto que va a ser o cuando el termostato está activado o está apagado, pues nos va a decir si está activado, pues como lo decía hace un momento, la temperatura quiere decir que la temperatura va a estar por debajo del umbral.
Si está apagado, pues nos va a saltar la alerta de que el termostato está apagado. Y para, como lo decía mi compañero en el método main, pues con la clase escáner lo que vamos a hacer es recuperar la información que el usuario digite. En este caso nosotros vamos a digitar la temperatura del umbral y la vamos a tomar y la vamos a mandar al método que se la estamos mandando acá. Termostato, control temperatura. Y acá le estamos mandando el valor del umbral. Se puede, por supuesto, reparametrizar para que el umbral sea más alto o más bajo según como se desee programar el termostato. Este es nuestro ejemplo del agente simple reactivo. Sí, reactivo. Muchas gracias, profesor y compañeros. Un feliz día.